Ya, ya está funcionando la mensajería. Hola Edith, hola Pili, hola Cari, Antonio. Mira, sí, ya está funcionando. No sé por qué la otra ocasión no quería funcionar. Bueno, son las 7 en punto. Vamos a esperar, como es costumbre, unos momentitos. Voy prendiendo la grabadora. Espero que sigan muy bien. Sí, 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 Anita, ya puedo ver los mensajes. No sé qué estaba pasando en las otras dos. Hola, Edith, de nuevo. Bienvenida. Ya te inscribimos también para el mini retiro del sábado, Edith. ¿Eh? Ángeles, qué gusto. Qué bueno. Ay, no, pues es que sí, se comunica más uno. Varias personas me escribieron que qué bueno que no leía nada porque así no me distraía. Y no, pues es que es más agradable verlos a todos ustedes aquí. Diana, hola, Car, hola, este, se siente uno más acompañado. Y cuando no salían los mensajes me sentía muy solito. Esto de lo virtual se está convirtiendo muy real. Pili, hola. Sí, gracias Pili por tus palabras. Es que linda, ¿no? Sí, filosofía y psicología, ¿eh? Ah, David, bienvenido. Buen amigo. Este, ya nada más lleguemos a los 50 personas y ya iniciamos, ¿eh? Es que sí, hay temas importantes y también comentarles que vamos a hacer el siguiente mes, el mes de julio. Ya les tengo una propuesta que me parece que les va... Hola Mariana, bienvenida. Lu, bienvenida. Nos falta nuestra querida Erika, que siempre nos apoya. ¿Dónde andas, Erika? Bueno, uno me la acostumbra. Ángeles, hola. Ok, ya son 2 minutitos. Ya dos personas más y ya empezamos, ¿eh? Vayan tomando posición. Hola, Joaquín, buenas tardes. Vayan tomando posición. Recuerden usar audífonos si pueden usar audífonos. Si están compartiendo su casa o su departamento con otras personas, es muy bueno usar audífonos para que no se distraigan. Eh, sí, sí, Ada. Pues es que con esto del Facebook Live y con el Zoom y ya no nos podemos tocar y no podemos saludar de mano ni nada, pues sí, lo virtual se está volviendo real. Se está volviendo real. Eso vamos a reflexionar mucho en los siguientes cursos y mini retiros que vamos a tener. Vamos a reflexionar mucho cómo se están cambiando nuestras pautas, nuestra cotidianidad, nuestra normalidad. Hay que reflexionar bien esto porque los cambios vienen duros, vienen fuertes. Tenemos que tener nuevas herramientas, nuevas, podríamos decir, elementos para poder sortear esta época que por lo visto va a ser, Marcelo, gusto en verte de nuevo, este, para que va a ser algo más largo todavía. Después te contesto lo de que quiere decir Calama. Ok, vamos a iniciar. Pues bienvenidos y bienvenidas todas. Muchas gracias por tu presencia. Veo mucha gente ya que está en nuestra sanga de los jueves del Facebook Live, jueves a las 7. Vamos a seguir haciéndolo. Les tengo algunas noticias que me parece que les va a interesar. He estado pensando muy bien qué vamos a hacer en junio, julio. Y vamos a seguir con nuestros cursos, no se preocupen. Y yo les propongo, podemos hacer algo más creativo, más, más de pensamientos actuales. Y yo lo que les quería proponer es
que julio y agosto, los 2 meses, todos los jueves también, mientras sigamos en esta cuarentena y a ver cómo nos va, pero que leamos bueno, en julio, no les voy a meter agosto para que no se revuelvan tanto. Hola, Ofe, bienvenida. Yori, buenas. Yo les recomiendo, a ver si lo pueden ver, este libro se llama Tu mente es un océano. Este libro de Tu mente es un océano del lama Tupten Yeshe, es un lama que ya murió muy joven, por cierto, murió a los 55 años en Estados Unidos. Es un libro que está en nuestra página web, ahí en la página de www.budismolibre.org. Te metes a nuestra página, por favor, y te metes a la liga que dice libros budistas. Y buscas, así como está aquí, Lama Tupten Yeche, y buscas en PDF. Es un libro pequeño, tiene, ahorita les digo, 45 páginas. Y yo les propongo las 4 jueves que vienen de julio, platicar, dialogar, reflexionar sobre este texto. Un texto hermosísimo. Es un texto que habla fundamentalmente de nuestra psicología, de nuestras emociones, muy claro. Y yo lo que les recomiendo es que entres a nuestra página. Acuérdense que es www.budismolibre.org. Entras a la liga o a la página que dice libros budistas, busca Lama Tupten Yeche. Creo que está como Yeche, no me acuerdo, pero sí Lama Tupten Yeche, como está. Y buscas este texto, son 45 páginas. Yo les recomiendo que lo mandes a imprimir y si lo puedes engargolar, mucho mejor. Para que puedan leerlo, miren cómo lo tengo yo todo subrayado. Todos mis libros, entonces, cuando me muera y deje en herencia todos mis libros budistas, se van a tener que pasar 10 años borrando todo lo que he escrito en los libros. Pero lo bueno es que está en lápiz, ¿eh? No está en plumas, todo lo con el lápiz. Entonces, ¿les parece? Entonces, quedamos. Ay, muchas gracias a Daí. Ay, qué lindas que ya tenemos un buen equipo de trabajo. Muchas gracias. Ahí, Adaí nos acaba de poner la liga del libro. Nomás sale un clic ahí y ya bájalo a tu computadora o a tu celular y ahí lo mandas a imprimir. O si quieres leerlo en pantalla, tanto en celular como en la pantalla de computadora, pues lo puedes hacer. Muchas gracias, Adal. Qué linda. Cuánta eficiencia en esta zanga. Entonces, ya quedamos. No lo deberías vender. No lo estamos vendiendo. Es gratis. ¿Cómo? No entiendo, Pili, lo que nos quieres decir, pero no se vende. Todo, por cierto, todo lo que está en nuestra página, los libros, los sutras, los satras, mis propios libros, son completamente gratuitos. Todos los puedes bajar gratis, ¿eh? No, pero no, en la página web, en toda nuestra vida virtual, no cobramos cuando son cursos o retiros presenciales y ahora pues virtuales. Este es un curso gratuito. Este, Porque tenemos que hacer un pagadero. Se paga el técnico de la página web, se paga el hospedaje. Y yo me dedico, por cierto, para los que nos están conociendo, yo me dedico completamente a la práctica de las enseñanzas del Dharma, haciendo retiros y cursos. Ese es mi trabajo, y tenemos un equipo de personas que están alrededor de este trabajo. Ok, entonces, Pedro, hola, ¿cómo estás? Vamos ya con este anuncio. Ya tenemos julio para comentar este texto de Tu mente es un océano, muy interesante, ¿eh? Y también quería invitarlos vamos a tener este sábado de 6 a 10 de la noche, o sea, de 18 a 22 horas, el sábado 27, un mini retiro. Le damos un mini retiro porque ahí sí nos ahorramos 4 horas y nos vamos corridos.
Ese mini retiro se llama Budismo y la situación actual que estamos viviendo. Me acuerdo el texto, cómo se llama. Eh, eh, Hola Erika, ya, ya llegaste. Muy bien. Amanda, qué bueno que nos acompañas. Este, Amanda, dime cómo se llama el retiro. ¿Es budismo y distanciamiento social? Pero pues vamos a hablar, ahí queremos hablar fundamentalmente en ese retiro de este sábado de 6 a 10 de la noche. O sea, queremos hablar de este tema muy concreto sobre cómo estamos experimentando esta situación de la emergencia sanitaria, eh, cuáles son las emociones que están surgiendo más, qué hacer con las... Todos andamos, no te preocupes si tú traes alguna situación ahí difícil, todos andan... Ah, ahí está, sí, gracias Amanda. Se llama Conectando con el Budismo, la nueva normalidad. Es que es un título muy largo, no me lo aprendí, me lo he aprendido. Conectando con el Budismo, la nueva normalidad, este sábado de 6 a 10 de la tarde. Lo pusimos en la tarde, pues suponiendo que ya hicimos todas las actividades y estamos más relajados. Son 4 horas corridas, descansamos solamente 5 minutos y este sí tiene un costo, el costo son 300 pesos. Si entras a nuestra página ahí viene todo, cómo inscribirte y todo. Bien, está el cielo nublado y hay mucho viento, o sea que posiblemente se vaya la luz al rato. Ya saben, no te desesperes, se va 2, 3 minutos, tú tranquilo, vuelves a entrar cuando regrese, o si se va el mío, nos esperas unos 3, 4 meses y volvemos a regresar. Esta es nuestra última clase sobre las 4 nobles verdades. Hemos estado reflexionando mucho, eh, sobre el sufrimiento. Hemos estado, sí, sí, Marcelo, después te contesto por la computadora, no te preocupes, sí, lo siento mucho. Te mando un abrazo. Este, Estamos viendo mucho, todo junio vimos el sufrimiento. Y es muy importante que entendamos el concepto general de las 4 nobles verdades. Si tú las observaste y si leíste tú el libro de Ajá sobre las 4 nobles verdades y leíste el sutra de las 4 nobles verdades, te vas a dar cuenta que son 2 parejas, ¿no? La primera pareja, el sufrimiento y causas del sufrimiento. Efecto y causas. Efecto y causas. Y después estamos viendo el jueves pasado y este jueves vamos a ver un efecto y una causa. Un efecto es el cesar el sufrimiento. Y esto quiero retomar un poco lo que hablamos el jueves pasado. Y la causa para cesar el sufrimiento, y si no te quieres ir así a mucha utopía de que yo sí voy a poder dejar de sufrir en esta vida, por lo menos podríamos hablar de poder disminuir gradual y sustentablemente nuestra experiencia de sufrimiento. Acuérdate que estamos hablando del sufrimiento mental, es decir, del sufrimiento sentimental, emocional, de ese estamos hablando, ¿eh? Y dice el Buda que el sufrimiento puede ser cesado, y eso hablamos el jueves pasado mucho. Ya este cese de sufrimiento tiene 2 nombres dependiendo del nivel en que uno va desarrollándose. Uno le llamamos Niroda y otro le llamamos Nirvana. Niroda es un concepto que nos hace referencia a la libertad. En el budismo, la libertad está conectada con la alegría de saberse que ya no estás produciendo causas y condiciones de sufrimiento. Si tú eres una de esas personas que le gusta mucho conceptualizar y definir los conceptos,
podríamos nosotros definir como alegría, que ¿se acuerdan el curso de los meses pasados? Ya no me acuerdo qué mes vimos los 4 inconmensurables. Entre ellos son 4 inconmensurables, son el amor, la compasión, el gozo o la alegría compartida y la ecuanimidad. La alegría en el budismo tiene que ver básicamente con una sensación de satisfacción y de paz cuando tú y yo y todas las personas dejamos de construir causas de sufrimiento. Esta es una de las cosas más maravillosas del budismo. El entender que la felicidad y la alegría no están en función de que se te cumplan tus deseos. No están en función de que se cumplan tus proyectos e intereses. Mucho menos está en función. Fue en mayo, gracias Ángeles. Sí, los cuatro inconmensurables lo vimos en mayo. Es que ya se me revuelve todo el asunto este. No está en función de eso. Está en función en que te vuelves una persona serena, y a mí me gusta hablar más bien una persona pacificada. Y una persona pacificada es incapaz de crear causas y condiciones de sufrimiento para sí misma y para los demás. Y cuando nos volvemos personas incapacitadas para crear causas y condiciones de sufrimiento para los demás, nos volvemos personas alegres. Una persona alegre es una persona que no es capaz de crear sufrimiento en los demás o crear sufrimiento en este mundo. Esa es la mejor definición que yo te puedo dar dentro de la filosofía budista de lo que es la alegría, el contento. Y para lograr esta disminución o cese del sufrimiento, necesitamos un camino, necesitamos construirnos una estrategia que nos permita. Ya entendimos que hay sufrimiento en la primera noble verdad. Y decimos en esa primera noble verdad, en el samsara, la experiencia dominante, la experiencia que más nos impacta, se llama sufrimiento. Es lo que más experimentamos en nuestra, aunque seas tú una persona relativamente feliz, tengas todas tus situaciones más o menos acomodadas, bueno, a excepción de ahorita de la emergencia sanitaria, que todos estamos muy problematizados. Independientemente de eso, es muy importante en nuestra práctica que aceptemos que hay sufrimiento. Que hay sufrimiento. Y no, miren, aquí es muy importante. El Buda Siddhartha el Buda, no le gustaba mucho especular. Si uno lee las enseñanzas de Siddhartha Gautama, el Buda, después, es decir, sus enseñanzas después de iluminarse a los 35 años, al Buda no le gustaba la especulación, no especulaba. Y nosotros, miren, en este mundo, en el samsara que vivimos, es muy importante que aceptemos un cierto nivel de sufrimiento inevitable. De hecho, en la primera noble verdad hablamos mucho del nacimiento como sufrimiento, las enfermedades como sufrimiento, la vejez como sufrimiento y la muerte como sufrimiento, que son experiencias inevitables mientras sigamos con vida. Vamos a enfermarnos, estamos envejeciendo y todos vamos a morir. Entonces necesitamos tener como un cierto, diría el Dalai Lama, necesitamos tener como un cierto de tolerancia. No se trata de ser masoquistas, por favor, no confundas esto, sino se trata de abrirnos un poco nuestra mente, de relajarnos un poco con nuestro corazón y aceptar que vamos a seguir experimentando sufrimiento. Y después nos fuimos a la segunda noble verdad, cuando analizamos por qué estamos sufriendo aquí en el samsara. Y básicamente, nomás las voy a nombrar, no las voy a desarrollar, ya las desarrollé para las personas que nos están acompañando ahorita y quieras conocer las causas del sufrimiento.
vete aquí a nuestro Facebook Live, ¿no? Ahí en videos, ahí está la clase 2, ¿no? Y para los que manejan YouTube, también tenemos nuestro canal de YouTube, ahí está también la clase 2 sobre las 4 nobles verdades. Clase 2 que es la causa del sufrimiento. Decíamos que la primera causa, decíamos que eran 3 causas. La primera causa fundamentalmente derivada de los deseos ansiosos o neuróticos, o nuestros deseos basados básicamente en nuestro ensimismamiento. Después vimos la segunda causa, que era la ignorancia, ser ignorantes, ¿no? Y definimos la ignorancia como un sistema de proyecciones equivocadas de lo que es la realidad, ¿no? No decíamos que la ignorancia, decíamos, perdón, que la ignorancia no es una cuestión académica en nuestro concepto como budistas, sino es un problema que distorsionamos la realidad básicamente por nuestras emociones de apegos y aversiones. El jueves pasado vimos la tercera noble verdad, que era el cese del sufrimiento. Aquí es donde hablamos de nirvana y de niroda. Y decíamos que teníamos que entender que el sufrimiento, desde el punto de vista de la psicología budista, es una experiencia mental que no, esto es lo básico que vimos el jueves pasado, que no pertenece a nuestra naturaleza propia. Y como no pertenece a nuestra naturaleza propia, entonces sí lo puedes quitar. Sí lo puedes eliminar de tu experiencia de vida. Fíjense muy bien en esto, esta es la clave de las 4 nobles verdades. Si el sufrimiento fuera parte de tu naturaleza, no lo podríamos nosotros quitar ni eliminar, pero no lo es. Y como no es una parte natural de nuestra naturaleza, sí lo podemos cesar. Y ahorita vamos a hablar de las de la cuarta noble verdad. Pero ¿cómo le hacemos? Es la pregunta que se hace el Buda cuando está desarrollando estas 4 nobles verdades. ¿Cómo le hacemos para realmente comenzar a desarrollar una estrategia práctica, empírica, que nos permita liberarnos de tantas experiencias de sufrimiento que vivimos aquí en el samsara? Y aquí es cuando el Buda narra el famosísimo camino, el noble óctuple camino, el noble óctuple camino. Noble, noble porque, no, miren, el concepto de noble, por eso es que es la primera noble verdad, la segunda noble verdad, la tercera noble verdad, la cuarta noble verdad, se llama noble no porque pertenezcan a la monarquía, ¿eh? Noble quiere decir una persona honesta en este contexto. La nobleza en la época del Buda eran fundamentalmente expresadas por personas que tienen una ética y un comportamiento increíblemente basado en principios. Lo que hoy, por cierto, estamos por la calle. No, la mayoría no nos manejamos por principios ni por valores, tenemos una crisis de valores impresionantes, pero el concepto de nobleza y a veces uno así usa también el concepto decimos, qué noble persona. Cuando tú le dices a alguien, es una persona noble, ¿qué le estás diciendo? Que eres una persona linda, relajada, atenta, que está siempre considerando a los demás, una persona noble. Este es el mismo concepto. Noble es un camino que podríamos decir que nos permite construir, esto es muy importante, una vida ética de valores, que tanto nos falta hoy en día, la verdad. Nos falta mucha estructura de valores. Se ha destrozado, se ha ninguneado la ética de los valores. Y no estoy hablando de los valores conservadores, ¿eh? Podemos tener valores muy poderosos que nos manifiestan la necesidad de cambio, de transformaciones de nuestras sociedades y de nuestras personas, personalmente hablando.
pero los valores no tienen por qué identificarse con patrones conservadores o dogmáticos y mucho menos religiosos, por cierto. Óctuple quiere decir 8. Eso es lo que quiere decir. Óctuple es 8. Y verdades, porque todas son verdades, aquí quiere decir que son correctas. No le busquen más definición. Una verdad aquí, en las 4 nobles verdades, quiere decir que son pensamientos, que son ideas, que son explicaciones correctas. Eso quiere decir verdad. ¿Sí? Y tú lo puedes constatar. Como dice el Buda, siempre constanta, hay que comprobar y constatar lo que nos enseña el Buda. El Buda nunca manejó dogmatismo ni nunca manejó la fe. La fe sí la manejamos, pero con esos términos. Pero tú tienes que, en tu vida, tú tienes que constatar qué ¿sufro o no sufro? Para empezar, esa es la primera constatación que tienes que hacer. Y después, la segunda constatación, ¿qué me causa el sufrimiento? ¿Por qué sufro? Y ahí nos vamos con las 3 causas: deseos, ignorancia o egocentrismo, ensimismamiento. Y después te vas a la tercera, y puedo eliminar, puedo yo bajar mi nivel de sufrimiento. Y si tú mismo, tú misma te dices, sí, claro, puedo yo bajar mis niveles de sufrimiento, entonces entras a la cuarta noble verdad. Necesito un camino. El noble óctuple camino, a mí me gusta llamarlo el mapa. Es un mapa. Tú cuando, bueno, ahora es un Waze, porque ya los mapas ya no existen, los mapas de papel. Es un Waze, ¿no? Y tú al Waze, si vas, bueno, nosotros que vivimos aquí en la Ciudad de México, y yo quiero ir a la colonia Roma, a la calle de Tabasco, número 80, y le pongo al Waze, llévame a Tabasco número 80 y tantos, ¿no? Y me va dando la ruta. Para que yo pueda llegar allá, yo tengo que ser el que va con la ruta, no el Waze. Así es el noble óctuple camino. Es tu Waze, es decir, te va a llevar de la mano si lo entiendes y si lo comprendemos de manera correcta hacia la posibilidad de disminuir del Buda Waze. ¿Sí? Sí, pues sí. Nosotros a veces decimos, me refugio en el Buda, en el Dharma, en la Sangha y me refugio en San Waze, porque el San Waze siempre te lleva a donde quieras tú llegar. Es una maravilla. A veces se equivoca, aunque todavía no es perfecto. Sí, el Buda Waze, le vamos a decir, la cuarta joya del budismo. Estamos bromeando, ¿eh? No lo tomes en serio esto. ¿Y cuáles son estos 8 factores del noble camino? Y esto es muy importante, el orden, ¿eh? Tiene una razón el orden. Y lo primero que dice el Buda es que lo primero que necesitamos es tener una visión correcta. Todos tienen el adjetivo de correcto, ¿eh? Tenemos tener una visión correcta. Ahorita lo voy a hacer rápido y después me voy a detener cada uno. Este, Tenemos que tener una visión. Hay varias maneras de interpretar este primer factor del noble óctuple camino. Podemos decir, tener una visión, tener una comprensión, a mí me gusta mucho comprensión, tener un entendimiento correcto de lo que es la realidad. El segundo factor es el factor del mental, podremos decir. Esto es muy importante, miren, tener una motivación, un pensamiento y unas emociones que sean coherentes con la realidad que estás viviendo. ¿Ok? Ese es el segundo factor, tener motivaciones, me pongo así como para ejemplificar, tener motivaciones, pensamientos y emociones que sean correctas con la realidad, que no se disparen, que no sean pensamientos y motivaciones y emociones completamente sobredimensionadas o ilusorias, que sean correctas con la realidad. A estos 2 factores le llamamos sabiduría. La sabiduría en el budismo es tener una visión correcta y pensamientos correctos
con respecto a la realidad. ¿Ok? Estos dos factores forman el factor de la sabiduría en el budismo. Después vienen otros tres factores que son los factores de la ética. Es decir, estos factores te van a ti dar las señales de cómo debes de comportarte desde el punto de vista del Dharma. Es decir, desde el punto de vista de las enseñanzas mismas del Buda. ¿Cómo debes de comportarte? Esto es muy importante porque uno de los factores que más producen sufrimiento son nuestra conducta. Y lo primero que nos dice, el tercer factor de estas, o el primer factor de la ética, se llama, por cierto, en sánscrito Shila. Shila quiere decir ética. El tercer factor del noble camino le llamamos la palabra. Esto es muy importante hoy en día, ¿eh? La palabra, la comunicación, la manera en cómo interactúas a través de los sonidos con los demás. Le llamamos la palabra correcta. El concepto de palabra, por cierto, aquí no quiere decir nomás el sonido, ¿eh? Aquí es cómo te comunicas contigo y con los demás. A través de tus gestos, de cómo te vistes, de cómo te peinas. Bueno, los que se peinan, yo ya no me peino. De tus gestos, de tus manos, de cómo te mueves, cómo caminas, cuál es tu mirada. Tú te comunicas contigo mismo y con las demás personas de miles de maneras. Y ahorita que estamos en esta cuarentena, noventena, te has de fijar mucho porque estamos conviviendo intensamente con otras personas en nuestra cotidianidad. ¿No? Yo creo que muchos de ustedes no habían convivido tantas horas, inclusive con sus maridos y maridas. Y te estás dando cuenta de la importancia de la comunicación. Híjola, ahorita si las cosas están así muy delicadas, cualquier palabra, cualquier gesto, cualquier mirada que hagas tú, tiene una repercusión inmediata en el contexto que estamos viviendo. Es muy importante controlar nuestra palabra, controlar nuestra manera de comunicarnos con los demás. Y para el budismo, la manera correcta de comunicarnos con los demás se llama amabilidad. Y amabilidad no quiere decir que hables bonito, ¿eh? Puedes tú hablar muy fuerte y poner una orden o un principio de autoridad amablemente. Amablemente quiere decir sin generar un estadio de agresión a las personas. Muy importante el habla. Seguimos, acuérdate que estamos en el tercer factor. El primer factor, una visión correcta. Segundo factor, pensamientos, motivaciones y emociones correctas. Esa es la estructura de la sabiduría. Ahorita estamos viendo la palabra, los tres factores que conforman la ética budista. La tercera decíamos que es la palabra. El cuarto factor se llama la conducta correcta. Muy importante. Y aquí la pregunta es, ¿cómo actúas con tu cuerpo? Y todo lo que extiende tu cuerpo, tus autos, los guantes, la ropa, todo lo que extiende tu cuerpo. Aquí decimos tener una conducta correcta. Y la conducta correcta dentro de la estructura de la estructura del noble óctuple camino se llama ahimsa. Ahimsa quiere decir básicamente que tu conducta no sea agresiva contigo mismo y con los demás. Eso quiere decir ahimsa. Ahimsa es un concepto muy rico, realmente deberíamos de tener más pláticas al respecto del concepto de ahimsa, pero ahimsa lo puso de moda Mahatma Gandhi cuando la India se independiza de Inglaterra y se le dio un tinte muy político a ahimsa, que era no contestar con violencia a la violencia. Claro, eso también es ahimsa, es correcta esa definición de ahimsa, pero básicamente en el desarrollo espiritual, ahimsa quiere decir no generar
aversión con aquello que no te gusta, con aquello que te molesta, con aquello inclusive que te amenaza. Ese es el concepto más correcto de ahimsa. No agresión, no tener una conducta agresiva, destructiva, con aquello que nos incomoda. Ese es el cuarto factor del noble camino. Una conducta correcta. Y hay que entenderlo con mucha claridad. No es una conducta moralista, es una conducta ética. Es decir, es una conducta, sí, la no violencia, exacto. Es una conducta que se basa en tu toma de conciencia de que si tú agredes, estás agrediendo a una parte de ti. Eso es lo que es la idea fundamental. El quinto factor, el quinto factor de, el quinto factor del noble óctuple camino se le llama tener un modo de vida correcta. Es decir, tener un trabajo o tener un ingreso o tener una manera de sobrevivir, de encontrar pues tu casa, tus alimentos, tus medicinas, tener capacidad, que tu manera de vivir la vida, de llevar la vida, sea de un modo correcto. Es decir, que nuestra forma de trabajo, en otras palabras, no produzca sufrimiento en los demás. Por eso, tradicionalmente, en el budismo se establece algunas actividades prohibidas, o sea, que el budismo no ve con buenos ojos. En la época del Buda, fundamentalmente eran los carniceros, no eran muy bien vistos, siguen siendo no muy bien vistos, y fundamentalmente las personas que matan los animales para ser comidos, las personas que venden alcohol o drogas. En nuestro caso, podríamos aumentarle personas que trafican drogas, trafican seres humanos, trafican robos o obras de arte robadas, etcétera. Todas las formas de vida que no son adecuadas. Incluyendo podríamos decir, la corrupción, incluyendo, sí, sí, es ser honesto, sí, Leticia, exactamente, es ser honesto en tu modo de vida, en la manera en que consigues tus ingresos y consigues tu capacidad económica, es el 5 factor. De ahí sí, cada uno de nosotros tenemos que reflexionar lo más posible si mi trabajo está implicando generar sufrimiento en la sociedad, en las personas, o no lo está haciendo, o si tu trabajo contribuye al bienestar de los demás. Ese sí es toma de conciencia individual de cada uno de nosotros, decir, híjola, no, este trabajo, por ejemplo, si trabajas, que espero que no sea el caso, ¿verdad? Pero si trabajas en una farmacia y ves que algunos gerentes agarran una medicina que está caduca y la meten en una caja con otra fecha de caducidad para poder revenderla. Tú tienes que tener ahí, si eres un practicante del Dharma, un practicante del budismo, pues tienes que ponerte a pensar si eso puede hacer mucho daño a otra persona, ¿no? Y tener tu mecanismo de defensa o de no estar de acuerdo con una actitud tan corrupta y tan peligrosa para otros seres humanos. Cada uno de nosotros tenemos que pensar perfecto. Miren, les voy a poner un ejemplo muy sencillo, muy actual. Eh, Ahorita muchas personas estamos viviendo una situación muy, muy complicada, muy difícil. Principalmente las personas que nos dedicamos a dar cursos, a mis amigos y amigas yogis que tienen sus gimnasios, que tienen sus centros de yoga, los centros budistas, obviamente, y también los templos de las otras religiones católicas, cristianas. Pues estamos viviendo una época muy difícil, porque si hemos estado abrevando nuestro modo de vida de ello,
pues ya tenemos casi 3 meses en que no podemos hacer actividades presenciales, mucho menos retiros, donde tenemos que irnos y nos juntamos en un mismo salón y nos quedamos ahí 3, 4 días. Entonces, hay ahorita, y es un debate entre los budistas, eh, hay podríamos decir, tendencia, hay una presión por abrir, por comenzar a hacer ya eventos presenciales. Y también hablo por la gente que se dedican a las, a los salones de baile, los restauranteros, no se diga, que están sufriendo de una manera increíble. Traemos casi ya 3 millones de desempleados en México por la cuestión de la pandemia, imagínense ustedes. Entonces, aquí hay que pensar seriamente, híjola, a, a pesar de nuestra desesperación, podríamos decir, en el buen sentido de la palabra, por ya tener actividades presenciales, tenemos que pensar muy claramente que hacer todavía ahorita un evento presencial puede generar mucho sufrimiento en la medida en que una sola persona que esté contaminada o esté con el coronavirus famoso, con el virus del coronavirus, puede infectar a 2, 3 personas y puede haber problemas graves. Entonces ahí tú tienes que decir, no lo voy a hacer. Aunque me esté llevando la tiznada, no lo voy a hacer. Y eso es la ética. Eso es tener un control de tu comportamiento. Y a veces, como en este caso que les estoy platicando, que yo lo vivo personalmente y muchos de mis amigos y amigas lo están viviendo en carne propia, implica bajar gastos, implica no tener lo que teníamos antes, implica hasta el sentimiento de tristeza, el sentimiento de nostalgia, casi hasta al llanto, de decir, híjole, ¿cuándo va a parar esto? Pues, ¿cuándo voy a poder iniciar mi vida normal? Y pues esto está así. Entonces, este quinto factor, el factor de la ética del comportamiento, es muy importante tenerlo muy claro ahorita. Si tú sales de tu casa, tienes que salir con tapaboca y preferentemente con careta, no para que los demás no te contaminen a ti, sino porque tú puedes ser una persona contaminada y puedes afectar a los demás. Hay que pensar al revés. Y tienes que llegar a un lugar y lavarte las manos y dar gel, ni modo, yo sé que todo lo vivimos, es muy enfadoso, es muy complicado. Híjole, ahora ir a la comercial mexicana se ha vuelto una aventura, porque a veces tapan, cierran la entrada y tienes que esperar 1 hora afuera haciendo fila. Híjole, se ha vuelto todo esto pero tenemos que pensar éticamente en no dañar a los demás, en no ser fuente de sufrimiento de los demás. Híjole, ya me voy a apurar, porque quiero hacer nuestra meditación. Este, Ay, Soraya, el concepto de vacuidad, ahí te la dejo. Lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos hablando el del noble óctuple camino. Pero te lo contesto más adelante. El sexto factor del noble óctuple camino es muy importante también. Se llama tener una energía correcta, tener una determinación correcta. Esto quiere decir, en el sexto factor estamos hablando que tenemos, aquí el Buda Siddhartha nos invita a que controles tu energía emocional, tu energía sentimental. Que esa energía la conduzcamos hacia eventos, ya sea mentales, de palabra o de cuerpo, correctas. Que no sea una energía desperdiciada, que no sea una energía que golpea a los demás, ¿no? Es lo que le llamamos desarrollar una energía correcta.
El séptimo y penúltimo factor del noble óctuple camino, aquí hay variaciones entre las escuelas budistas, por cierto, pero el séptimo se llama concentración correcta. Esto ya lo hemos visto en otros cursos también. Es la meditación correcta. La meditación correcta en el budismo se llama samadhi. Samadhi quiere decir estar centrados y no distraídos, ¿no? La no distracción en sánscrito se llama sati. Sati quiere decir percatación. Samadhi quiere decir concentración. O sea, que no estás distraído. Se llama meditación y muchos lo traducen como concentración correcta. En este séptimo factor del noble óctuple camino. También le puede llamar meditación correcta. Le puede llamar también contemplación correcta, como gustes, pero es nuestra capacidad mental de no estar distraídos y no estar generando engaños e ilusiones y estar integrados a lo que es la realidad. Y el octavo y el último, aquí voy a hablar un poquito de la vacuidad, por cierto, factor de 4 minutos. eh, el octavo y último factor del noble Otukramyu le llamamos sabiduría. Sabiduría quiere decir en el budismo básicamente entender cómo son las cosas. Y desde el punto de vista del budismo, el entender cómo son las cosas implica entender lo que se llama tradicionalmente en el Buda Dharma, se llama entender los 3 sellos de la realidad. Esa es la sabiduría en el budismo. ¿Qué son los 3 sellos de la realidad? Aquí vamos a conectar el primer factor con el octavo. Vean muy bien. ¿Se acuerdan que decíamos que en el primer factor del noble óctuple camino era la visión correcta? Bueno, la visión correcta, y aquí se encadena ya, se hace como un círculo el noble óctuple camino. De hecho, hablando del círculo, no sé si algunos de ustedes han visto en la imaginería, en la simbología budista, se utiliza una rueda. Y esa rueda tiene 8 radios, ¿no? Esa rueda es la rueda del noble óctuple camino con los 8 radios. Es decir, están los 8 factores conjugándose. Pero básicamente el primer factor de la visión correcta se conecta con el factor octavo, que es la sabiduría correcta. Y esos 3 sellos de la realidad se llaman entender la impermanencia, el cual hemos hablado mucho en estos cursos también. Entender que todo, miren, en el budismo, todos los fenómenos compuestos, es decir, todos los fenómenos que están hechos de partes, que son todas, porque hasta ahorita el ser humano no ha conocido un elemento que no esté hecho de partes, incluyendo las partículas subatómicas, se sabe que también están hechas de partes. No hemos encontrado un elemento existente que no esté hecho de partes. Todos los fenómenos compuestos son impermanentes. Y tenemos que tener esa visión en todo, en ti mismo, en las personas que amas, en las personas que no quieres, en las casas, en nuestra salud, todo es impermanente. El segundo sello de la realidad le llamamos la insatisfacción. ¿Qué es lo que estamos viendo mucho en estos cursos? En este junio. Esta insatisfacción la traducimos como dukkha, ¿no? Que es la primera noble verdad. Y la tercer sello de la realidad, esto quiere decir, miren, esto quiere decir una cosa muy sencilla. Todas nuestras experiencias, sean buenas, malas, agradables, desagradables, contienen un poderoso y latente fuerza de hacernos sufrir. Inclusive, yo te aseguro que si tú la piensas bien,
las cosas que más te han hecho feliz también son las cosas con las que más has sufrido. Porque la experiencia de la felicidad en el mundo samsárico contiene un montón de experiencias de sufrimiento, latente. Nomás crean otras cosas y condiciones y ¡pum! Sale ese sufrimiento. Y el tercer sello, ya con este cierro, el tercer sello se llama el sello de la insustancialidad. Que el concepto que utilizamos nosotros es un concepto que no es muy adecuado, por cierto, vacuidad. Porque vacuidad nos hace entender como si no hay nada. Y no es el sentido que se quiere dar en la liturgia del Sutra de la Gran Perfección, que es donde se narra esta idea de la vacuidad. Más bien lo que se quiere dar a entender en este tercer sello de la realidad es que las cosas no son fijas, permanentes, sólidas, ni independientes como se aparecen en nuestra mente, en nuestra conciencia. Vacuidad quiere decir que las cosas no existen como las estamos viendo. Nosotros vemos las cosas como con existencia propia, con derecho propio, le llamamos con una existencia inherente, como si la cosa está allá y yo estoy acá. Y así no aparecen las cosas. Pero ahí vamos a dejar porque es muy complicado este concepto. Y entonces aquí ya tienes el mapa. Aquí ya tienes al Waze budista de qué hacer con tu vida. Si no tenías nada que hacer en tu vida, ya tienes mucho que hacer. Más ahorita que estamos encerrados. Tener una visión correcta, objetiva, ecuánime, serena, sin apegos, sin aversiones de las cosas que te suceden en la vida. Segundo, tener una motivación y un pensamiento y emociones correctas con la realidad. Dos, tres, el tercer factor es el factor de la palabra correcta, tener una comunicación lo mejor correcta posible, por favor, más en esas condiciones que están. Cuidemos nuestras palabras, cuidemos nuestros tonos, cuidemos nuestros gestos. Estamos todos muy tensos, muy presionados. Muy importante controlar nuestra palabra, nuestra manera de desarrollar esta comunicación con los demás. Cuarto, tener una conducta correcta. Ya sabes, no te compliques la vida. Ahimsa, deja de crear acciones agresivas con aquello que no te gusta. Ahimsa, incluyendo una carachita, un mosquito, no lo mates, no lo mates. Busca un sistema para poderlos expulsar de tu casa y mucho menos agredas a una persona si no te cae bien, mucho menos. La quinta, que hablamos del modo de vida correcto, la manera de subir correcta, ¿no? La sexta, la energía. La energía tiene mucho más elementos que me hubieran, porque ya no va a tener mucho tiempo, pero tiene muchos elementos muy, muy interesantes. La sexta factor del noble octubre camino. Y la séptima decíamos que era la meditación correcta, la contemplación correcta, samadhi y sati, ¿no? Tener una buena capacidad mental de contemplación, de observación. Y la octava y última decía que era prajna, la sabiduría, como el entendimiento de estos tres sellos de la realidad. Y aquí ya con esto pues cerramos ya nuestro curso de las cuatro nobles verdades. El sufrimiento, las causas del sufrimiento, el cese del sufrimiento y el camino correcto para lograr ese cese del sufrimiento según sus causas de que producen ese sufrimiento. Y esta, ya para cerrar, esta fue la primera enseñanza del Buda. Y de hecho es la enseñanza más importante del Buda. La tercera le llamamos meditación, ¿eh? Es ética, el primer bloque, después viene, no, sí, no, es sabiduría,
ética y meditación, el segundo bloque. La meditación está compuesta por la concentración y por la sabiduría. Esa es la tercera, meditación. Bien, entonces, pues con esto cerraríamos las cuatro nobles verdades. Les recuerdo para las personas que nos están acompañando que en nuestra página www.budismolibre.org puedes consultar la de libros budistas, Ajar, las cuatro nobles verdades. Es el número 4, es la en libros budistas. Y en sutras puedes consultar el sutra de las cuatro nobles verdades, que es el número 42, en la liga de sutras y satras budistas. Bueno, entonces vamos a hacer una meditación final de unos 10 minutitos. Con esto cerramos. Recuerda que vamos, el julio se lo vamos a dedicar para los que llegaron tarde a este libro, el libro de La mente es un océano, tu mente es un océano de Lama Yeshe. También está en libros budistas en nuestra página para que lo consulten y lo impriman. Y recuerden un poco lo que decía la maestra Amanda. Los invitamos a cada uno de ustedes este, a que participen mañana todavía y el sábado en la mañana se pueden inscribir a nuestro mini retiro, le llamamos mini retiro porque son 4 horas corridas, del sábado 27, este sábado de 6 de la tarde a 10 de la noche. Va a estar interesante, vamos a hablar mucho sobre la situación que estamos atravesando ahorita y qué nos puede abrevar, qué nos puede decir el budismo de esto, principalmente de las emociones tan fuertes que están surgiendo ahora con la ansiedad, la tensión, la frustración, ¿no? Entonces los invitamos a este mini retiro de 6 a 10 de la noche, de 6 de la tarde a 10 de la noche, este sábado 27. Toda la información la puedes encontrar allí en nuestra página www.budismolibre.org. Ok, pues muchas gracias a todos. Empezaremos una nueva curso de 4 clases también para julio, con base a Yeshe. Les va a encantar, fue un maestro increíble. Fue el maestro precisamente de uno de los maestros en vida que se llama Lama Zopa Rinpoche. El Lama Zopa Rinpoche ha venido aquí a México varias veces y es un de los grandes maestros, al ladito de Dalai Lama. Ok, entonces vamos a meditar, con esto cerramos. Recuerda, nos vemos el jueves que viene de julio a las 7 de la tarde por Facebook Live. Y recuerda que todos los videos los ponemos en el Facebook Live y también en nuestro canal de YouTube, que es el nombre también nos pone ahí a YouTube, Budismo Libre AC, y te sale nuestro canal. Pues vamos a meditar entonces, vamos a hacer un samatha sin objetivo, simplemente vamos a relajarnos. Fue mucha información, yo sé, ni más si estuvieses apuntando, sí son 8 factores y cada factor es un mundo. Decía uno de mis maestros que todos los factores son tan importantes como un uno con el otro, que no hay ni uno menos ni menos importante. Eh, Vamos a hacer nuestra meditación, entonces nos sentamos. Si tienes tus audífonos, vuélvetelos a acomodar, por favor. Si estás sentadito en una silla, en un banquito, en un cojín, muévete un poquito para relajarnos ya de esta hora de enseñanzas, de Dharma. Entonces vamos a soltar nuestros hombros. Vamos a hacer unas 3 respiraciones profundas. Relájate, relaja tus brazos, relaja tus piernas. Abre un poco tu mente, suelta los pensamientos. Ya tendrás más adelante tiempo para que reflexiones lo que platicamos hoy en día y platicamos estos 4 jueves de las 4 nobles verdades.
Cerramos nuestros ojitos, párpados caídos suavemente. Recuerda poner tu lengua arriba del paladar. Suelta tus hombros. Trata de poner tu espalda semi recta, suavemente recta. Sueltas el pecho, sueltas el estómago. Dejas caer los brazos, dejas caer las piernas. Y simplemente respiramos suavemente. Nada que hacer, simplemente descansando en la contemplación. No quitamos ni ponemos nada. Respira con suavidad. Tu respiración es natural y contempla. Aquí estamos trabajando fundamentalmente el segundo factor del noble óptimo camino, de tener una motivación correcta de ser mejores personas, de tener pensamientos más bondadosos, más compasivos y de tener emociones más serenas, más pacificadas. Y ahí nos quedamos algunos minutos. Relaja los músculos alrededor de tus ojos y relaja tus mejillas de tal manera que tu boca se quede semiabierta, suavemente abierta. Entonces vimos las 4 nobles verdades. Tratamos de comprender la experiencia del sufrimiento. Tratamos de entender las causas, las varias causas de nuestra experiencia del sufrimiento. En tercer lugar, tratamos de convencernos que el sufrimiento puede ser disminuido significativamente. Y la cuarta noble verdad nos habla de tomar nuestro Waze budista de 8 factores que nos permite conducirnos en mente, palabra y cuerpo hacia reducir nuestros niveles de sufrimiento. Y estas 4 le llamamos verdades, porque son cosas correctas. No es teoría, no son conceptos. Cada uno de nosotros hemos vivido todas esas experiencias. Y nos quedamos ahí unos últimos minutitos recordándote que el jueves que viene nos vemos igual a las 7 por Facebook Live
con el texto de Lama Yeshe, tu mente es un océano. Y recuerda la invitación a nuestro mini retiro este sábado de 6 a 10 sobre budismo y el problema de distanciamiento social que estamos viviendo. Respiramos, relajamos el cuerpo, ya unos minutitos. Solo contemplando. Nada que hacer. Suelta tu cuerpo, abre tu corazón y suaviza tu mente. Solo contemplando. No hagas nada más. No juzgamos, no comentamos, no evaluamos. Solo contemplando. Relajo mi cuerpo, suavizo mi mente y abro mi corazón.
Bien, con esto me pasé 10 minutitos, perdón. Damos terminado el tema de las cuatro nobles verdades. Iniciamos el jueves que viene con el tema de nuestra mente como un océano, con base al documento del Lama Yeshe. Entonces nos vemos el jueves. Tengan todos muy buena noche. Sigámonos protegiendo. Espero que toda tu familia estén bien, protegidos, estén llenos de salud. Sigamos practicando mucha paciencia bajo estas condiciones difíciles que todos estamos viviendo. Tengas buena noche, cuídense mucho, se les estima, se les quiere y nos vemos entonces el jueves por Facebook Live a las 7 con el nuevo texto. Gracias, hasta luego, buena noche, tengan rica cena y nos vemos pronto. Hasta luego.